Perdón, ¿con quién estamos? Perdón, estamos con Liliana, me adelanté yo, estamos con Liliana La Rosa, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Aquí pues estamos hablando desde Huancayo, vengo de Huancavelica y Ayacucho. Estamos en un trabajo de campo muy fuerte con la ciudadanía para enfrentar esta gran tarea que todos tenemos en la erradicación de la pobreza extrema y en este camino enfrentando la violencia feminicida que afecta al país. Ministra, lo que nos preocupa es qué es lo que está ocurriendo, es decir, algo tenemos que estar haciendo mal para... Hace muchos años estamos haciendo... Me refiero a esto, que hablamos, como nunca hemos hablado del tema de la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres se han decidido a denunciar la violencia y esta no para. Es decir, solo en 10 días ya creo que ayer ha ocurrido el 6º feminicidio. Es terrible, es terrible. Yo he estado en Ayacucho en el momento que han capturado al asesino de Roxana, que huyó con los 3 niños pequeñitos. Es brutal lo que está sucediendo. Y ahora aquí en Huancayo lo mismo. Realmente lo que tengo que decir es que las mujeres tienen que saber que no están solas, que las autoridades estamos con ellas, que tenemos por primera vez en la historia del Perú una decisión clara de enfrentar la violencia contra la mujer. Estamos trabajando en nuestro fondo de estímulo al desempeño a nivel de todas las regiones. Yo he estado reunida ya con el gobernador de Ayacucho, con el señor Carlos Rúa, con el gobernador de Huancavelica, con Maciste Díaz, justamente viendo cómo vamos a operar el Fondo de Estímulo al Desempeño. La primera evaluación es el 31 de marzo y les he pedido que pongan toda su fuerza en trabajar para que en el momento de la gestación, cuando hay el control prenatal, se detecte si hay casos de violencia y puedan rápidamente animarlas a las mujeres a denunciar, que en todos los programas sociales, tanto en el Juntos como en Pensión 65, como en Jaliguarma, en Cunamá, se tenga atención directa a la detección temprana de violencia y se involucre a las mujeres en las redes de protección. Estamos haciendo una campaña nacional en este tema desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde el Ministerio de la Mujer, desde el conjunto del Ejecutivo, y para eso tenemos un plan unificado que ustedes ya conocen, que se aprobó en octubre del año pasado, y estamos allí sin parar porque sabemos la urgencia del tema. Claro, ahora, ministra, digamos, para como seccionar las tareas, ¿no es cierto? Un tema es darle, a través de la línea 100 y de la actuación eficiente de las autoridades, la posibilidad a las mujeres, ¿no es cierto?, de denunciar y de que quienes actúen con violencia contra las mujeres en cualquier nivel sean debidamente castigados y comprometer a la sociedad, como en la campaña que a mí me parece excelente que se está haciendo, ¿no es cierto?, de que el silencio nos hace cómplices, es decir, cuando sabemos, la indiferencia también es violencia. La indiferencia, claro, también es violencia, la indiferencia también mata, ¿no? Cuando uno sabe que a su vecina le están pegando, uno no puede callarse. Ahora, el problema es que tenemos un asunto como profundo, ¿no es cierto?, en la sociedad de una especie de visión de lo que deben ser las relaciones entre hombres y mujeres, que es lo que hace que muchos hombres piensen que tienen derecho a decidir sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres. Así es. A eso que le llamamos nuestra cultura machista y patriarcal, la tenemos que deconstruir integralmente, y para eso es muy importante que también el Ministerio Público asuma la importancia de la educación de género. Ahí saludamos la iniciativa del SUTEP de demandar que el Ministerio Público atienda este tema. Necesitamos educación con equidad de género y para ello todos tenemos que estar unidos. Estamos trabajando desde el Ejecutivo, pero necesitamos profundizar ese trabajo en las aulas, profundizar ese trabajo desde las familias. Y creo que para ello hay que hacer una convocatoria nacional, y ahí ustedes, por favor, hombres de prensa, ayúdennos a que se comprometan, ayúdennos a que los distintos poderes del Estado sumen en la misma dirección.
realmente las fuerzas que impiden la educación con equidad de género son las que están en este momento generando una serie de confusiones que limitan el accionar político. Sumemos todos en la misma dirección por la protección de las mujeres, por la creación de una sociedad distinta. Claro, porque además se plantea acá un problema muy serio, porque esto se ha mezclado con la discusión sobre la supuesta ideología de género, ¿no es cierto? Así es. Pero el problema y la necesidad de que los padres de familia participen. Ahora, el problema es este. Es evidente que los padres tienen que participar en el proceso de formación de sus hijos, pero ocurre, por ejemplo, que cuando uno habla de que hombres y mujeres deberían tener los mismos derechos, tú trasladas ese mensaje a la casa y en la casa no ocurre, pues. En la casa, o sea, tienes al padre que es un prepotente que en muchos casos le pega a la mujer, ¿no es cierto? Así la es. somete, ahí la es que maltrata. se aprende Entonces, la violencia. ¿Ah? Allí es que se aprende la violencia y eso es lo que tenemos que erradicar. ¿Y cómo lo erradicamos? Aprendiendo desde pequeños que hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades, y hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades y tenemos los mismos derechos. Aprender a respetarnos desde chiquitos es la tarea que tiene que asumir toda familia, todo hombre y toda mujer digna. Necesitamos trabajar en esa dirección. Por eso, toda confusión que se genere alrededor de la bandera de la equidad de género, de la bandera de la igualdad, del respeto entre nosotros, no suma, solo resta. Necesitamos trabajar todos en la misma dirección. Tiene que haber educación para la equidad de género. De hecho que tiene que haber. Nosotros lo estamos haciendo desde el Ejecutivo, desde los programas sociales. Se está haciendo desde la acción preventiva en las comisarías, desde la acción del Ministerio de la Mujer. Necesitamos que educación siga avanzando en la línea de la equidad de género y que las familias nos unamos todos en la defensa de los derechos de hombres y mujeres. Hombres y mujeres necesitamos aprender a querernos, a aceptarnos, a apreciarnos y a crecer como iguales en una sociedad democrática. Claro, porque hay un concepto tan básico como que las relaciones entre las personas y más allá de eso, las relaciones sexuales entre las personas, para ir más allá, ¿no es cierto? Tienen que ser consentidas. Tienen que ser mutuamente consentidas. O sea, ese concepto tan elemental debería estar en la cabeza de los chicos desde el comienzo, ¿no? Por supuesto, pero para ello necesitamos educación sexual. Para ello necesitamos una educación sexual no estereotipada por género, porque en este momento lo que hay es una educación sexual machista, heteronormativa. Tenemos una educación sexual, porque la no educación para la equidad de género no significa que no haya educación sexual, sí hay, pero la que hay es machista, es patriarcal, es una educación para la cosificación de la mujer. Necesitamos una educación sexual liberadora en el sentido de la educación para la igualdad, la educación democrática, la educación donde se respeta el uno al otro. Y en esa dirección estamos trabajando. Ayúdenos en esa dirección, por favor, sumemos esfuerzos. Ahora, hubo toda una controversia, y yo quiero llamar la atención sobre esto porque creo que es una buena oportunidad, sobre el manejo de la publicidad estatal y toda la controversia que se planteó sobre esto. Y yo fui muy crítico en su momento sobre la manera como se había estado planteando la publicidad estatal. Es decir, tú tienes publicidad estatal, entonces a tus amigos les das publicidad estatal y a los que te critican los castigas, ¿no es cierto? No dándoles publicidad estatal, pero además no inviertes el dinero de la publicidad estatal en aquello que realmente importa. Entonces, por ejemplo, esta campaña que se está haciendo por la línea 100, porque si en tu barrio o en tu edificio o en tu quinta le están pegando a una mujer, tú tienes que intervenir, ¿no es cierto? Eso es valiosísimo, esas son las cosas que, o sea, para eso sirve la publicidad estatal, ¿no? Y estamos caminando en esa perspectiva, Ahora que ya se abrieron las posibilidades, estamos caminando en esa perspectiva. Nosotros en concreto, dirigidos realmente a los programas sociales. Esa es nuestra focalización. Allí está además la población más afectada por el feminicidio, los pobres y los pobres extremos, y tenemos allí que cambiar la cultura. Pero imagínate, yo encuentro ahora en Huancavelica, paso por Ayacucho, y tú encuentras colgados casi en todos los mercados la venta de los chicotes. Los chicotes son un instrumento de tortura infantil, esos chicotes de 3 puntas.
La violencia está en nuestra cultura, está naturalizada, está hecha como cosa que se tiene que hacer. Hasta agarran a chicotazos a los alcaldes. Imagínate, la noción de autoridad desde la violencia. Eso se lo merecen. Necesita no, pero para asumir el cargo, no al final del cargo, no es para asumir el cargo los chicotes, ¿no? Y lo que estoy tratando de reflexionar es que tenemos la violencia instalada en nuestra claro, pero dinámica social. Por eso, ministra, o sea, yo creo que todo este proceso de educación, ¿no es cierto?, de formación en determinados valores, uno de los cuales, es decir, no solamente el valor del respeto a la ley, ¿no es cierto?, el valor a la decencia y al no robarle al prójimo, ¿no es cierto?, y el no robarle a la sociedad cuando uno es autoridad. Tiene que ir de la mano con la formación en el respeto a las otras personas, en el respeto a la mujer, en la igualdad de derechos. Claro, pero eso va a ser todo un proceso y los resultados los vamos a ver en las próximas generaciones. Pero ahora tenemos que invertir en eso. Claro, pero el mensaje que tiene que funcionar para aquella gente que lamentablemente no fue educada con esos principios es el castigo. Es el castigo, hay que ser severísimo. Ya no lo hará por convicción, lo hará por miedo, ¿no? Pero por supuesto, estamos en el año de la no impunidad, eso de todas maneras, pero estaba refiriéndome yo a cómo enfrentamos una sociedad que ha naturalizado la violencia. Necesitamos erradicar la violencia de nuestras formas de interacción, necesitamos erradicar la violencia para la crianza de los niños, erradicar la violencia entre hombres y mujeres en su interacción y poder aprender a dialogar. Eso implica toda una reeducación de nuestra sociedad. El feminicidio es apenas la punta del iceberg de todo lo que hay abajo. Lo que hay abajo es acoso desde que tienes 10, 11 años. Apenas la niña ya empieza su madurez sexual, sale a la calle y seguramente si tienes hijas o sobrinas habrás visto el miedo que uno tiene de dejarlas salir, porque a los 10, 11 años, cuando ellas todavía están jugando a niñas como corresponde, hay hombres que las están mirando como objetos sexuales y las cosifican, le dicen cosas. ¿A qué hombre le dicen eso a los 10, 11 años? A ninguno, porque estamos en una sociedad machista y patriarcal, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y todos tenemos que indignarnos frente al acoso, todos tenemos que indignarnos frente al maltrato a las mujeres, a la no paridad. Es esa la sociedad que deberíamos instalar y la sociedad para la que estamos trabajando en este momento. Yo le agradezco mucho, ministra, por atendernos, por tener por un momento sus actividades en Huancayo y atender este llamado. Liliana La Rosa, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha estado con nosotros. Nicolás. Muy gentil como siempre.